quiero continuar compartiendo la predicación expositiva de la segunda carta a los tesalonicenses. El domingo anterior el pastor Carlos ya había compartido el primer capítulo de la segunda carta. Pues hoy quiero compartir esta segunda carta que creo que hay gran enseñanza para la iglesia. Bueno, contextualizando un poco, quiero decir que Pablo escribe esta carta en un momento de aflicción, porque todos recordamos cuando nos habían predicado en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo llegó a Tesalónica, predicó por un espacio aproximadamente de 3 semanas el Evangelio y mucha gente se convirtieron a Cristo. Muchos creyeron y inmediatamente se pusieron a predicar a sus alrededores, a Macedonia y a otros lugares más, y también se pusieron a servir. O sea, fue una especie de un gran avivamiento que se produjo porque Pablo había predicado el Evangelio de Jesucristo. Y él escribe la primera carta para de una manera animarlos para que ellos sigan adelante en lo que estaban haciendo. Pero luego de 6 meses aproximadamente algo sucede y él tiene que escribir la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Y por qué les escribe? Porque realmente quiere, primeramente, seguirles animando, y segundo, para darles cierta claridad de algunas cosas medias raras que estaban sucediendo allí, acerca de un tema muy específico, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor que estaba cerca. Y es lo que trata de en esta segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses, versículo 1 y 2. Bien, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es lo que él trata de enseñarles y hacerles entender lo que estaba pasando en ese tiempo en Tesalónica. Pues bien, en el capítulo anterior el pastor Carlos hablaba de que los tesalonicenses estaban pasando mucha aflicción. Habían sido perseguidos y hasta algunos habían llegado a morir por causa de lo que ellos estaban haciendo, que es compartir el Evangelio. Hasta llegaron al punto de creer que ellos estaban ya viviendo lo que llamamos la gran tribulación, que es un tiempo que va a pasar, pero que todavía no pasa. Y también porque realmente en ese tiempo habían llegado unas ciertas informaciones erróneas que los estaban tratando de convencer de que realmente por las tribulaciones que ellos estaban pasando, ya ellos habían dejado pasar el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso empieza a decir, diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, como quien les dice, ustedes ya se quedaron aquí, perdieron lo que dice en la palabra. Entonces, es lo que Pablo va a tratar de hacerles entender de que eso todavía no ha llegado, y él toma 2 razones fundamentales para que ellos puedan entender. Realmente el tema del día del Señor fue muy frecuente en el Antiguo Testamento, mucho se hablaba de aquello. Y realmente cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando del arrebatamiento o del rapto. Muchas cosas podemos entender. Y déjenme decirles que este es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia. Porque esto se relaciona mucho con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis. Realmente yo no podría asegurar categóricamente decir va a ser así, ¿sí? Entonces tengamos claro todo esto. Y Pablo empieza hablando acerca de la venida de Jesucristo. Y les dice, no os conturbéis. No se espante, quiere decir no os conturbéis. Y no se dejan engañar. Entonces él es bien claro. Y para esto yo quiero tomar una enseñanza que ya vimos en el primer capítulo, en 1 Tesalonicenses
4, versículos 16 y 17. Porque aquí Pablo está hablando de una reunión que probablemente tenemos que pasar con el Señor, ¿sí?, en los aires. Pero vamos a la parábola que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque de eso es lo que va a hablar. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Esto ya analizamos en el 1 Tesalonicenses, ¿sí? Entonces lo que él está diciendo, vamos a tener una cita con el Señor y no sabemos cuándo, ¿sí? O sea, no es que está asegurando. Una cita dice en las nubes, que es una reunión que vamos a tener probablemente nosotros como iglesia con Él, ¿sí? Pero Pablo dice, ok, no se espanten, eso todavía no ha pasado. O sea, no crean ustedes que ya están pasando la gran tribulación. Lo que ustedes están viviendo es otra cosa. Y dice, y no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Parece que en ese tiempo ya habían ciertas personas que parece que tenían conexión directa con Dios y a lo mejor estaban diciendo, hablo de parte de Dios, que esto va a suceder, que esto pasó. No. Por eso ni por palabra ni por carta. En el sentido de que el día del Señor está cerca, pero realmente no ha llegado. Entonces, si nosotros analizamos el día de hoy, querida iglesia, nosotros también tenemos tribulaciones, tenemos problemas, y creo que todos tenemos. Pero por supuesto, el motivo de estas tribulaciones generalmente es por nuestra propia carne, ¿sí? Nuestros propios errores. A veces hablamos mal, pecamos, hacemos malos negocios. Y eso nos lleva a tener muchas consecuencias. Es lo que pasa hoy en día. Pero en aquel entonces los tesalonicenses eran perseguidos y eran atribulados por causa de la predicación del Evangelio. Cosa que hoy no sucede con nosotros. Yo creo que a nadie ha sido amenazado aquí en Loja por decir, porque estoy predicando la palabra. No. Gracias a Dios eso no sucede. Pero cuando suceda en el tiempo de la gran tribulación, porque eso va a pasar en algún momento, no sabemos cuánto, será algo distinto. Probablemente será un tiempo en que Dios mismo va a derramar su ira contra un mundo que ha rechazado a su Hijo o a su palabra. Esas personas probablemente van a ser muy atribuladas, porque no tiene nada que ver lo que es la gran tribulación comparada con la tribulación que hoy vivimos. Pero cuando llegue el día del Señor será probablemente algo espantoso, ¿sí? O sea, no podemos describir exactamente así va a ser. Va a haber mucho sufrimiento, pero eso va a ser muy probablemente para todos los incrédulos. Por eso nosotros hoy como iglesia creo que debemos estar muy agradecidos porque gracias a Dios nosotros creemos en Jesucristo, creemos en la obra que hizo Jesús en la cruz y gracias a ellos somos salvos. ¿Lo creen? Ya, entonces por eso dice, no se espanten. Versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Lo que está diciendo, todavía no ha pasado eso. Dice, porque antes que vengan, van a existir estas dos señales, que dice que venga la apostasía y el hijo de la perdición. Y este versículo empieza con algo interesante, es una advertencia para todos, para no ser engañados. Si nosotros analizamos hoy, porque voy a hablar de la apostasía. Apostasía, la gente que es apóstata realmente está rechazando a Dios, deja de creer en Dios. Pero hoy en día
Siempre habrá gente que va a apostatar, gente que va a traicionar su fe, como lo dice en Pablo. Y estas personas que van a apostatar, por lo general, son las personas que nunca estuvieron, digamos así, no crecieron, no maduraron en la fe. Como quien dice, estuvieron un poco neófitos. Sí. Entonces se dejaron engañar, como dice en 1 Timoteo 4:1. Escuchen lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso puede pasar, querida iglesia. Cuando uno no está firme en la fe, no tiene claro el conocimiento de lo que realmente es Dios, lo que Jesús hizo en la cruz, podemos caer en ese engaño. Como dice la misma palabra, escuchando a espíritus engañadores. Por eso debemos tener cuidado, queridos hermanos, cuando alguien nos dice, tengo una palabra de parte de Dios. No. Nadie tiene conexión directa con Dios. Si tú quieres recibir una palabra de Dios, encuentres en la Biblia, en la palabra. Ahí está todo lo que tenemos que conocer de parte de Dios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Es una doctrina que está totalmente adulterada, acomodada, arreglada. ¿Para qué? Para conquistar a la gente. Es una doctrina de demonios. Y esa doctrina no nos lleva a la salvación. Entonces, una persona que probablemente esté iniciando en la fe, escucha esto, se deja impactar, se va a convertir en un apóstata. Yo conozco a muchas personas que han dejado de confiar en Dios. Incluso algunas personas que han estado predicando. ¿Qué pasó? Y hablaban de su fe con certeza, pero en algún momento dejó de ser la Biblia la única verdad. Escuchen lo que dice en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es real, hermanos. ¿Sucede hoy? Pues claro que sucede. Por eso debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo en las redes sociales. Es bonito que alguien hable y diga, yo tengo una palabra de parte de Dios. Yo te voy a profetizar, hermano. Pero en verdad es de parte de Dios. ¿Te has preguntado? Y eso dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente habla filosofías humanas, lo que ellos piensan. Y no están hablando del verdadero evangelio. Eso sucederá en este tiempo. Pero cuando llegue el día del Señor, habrá una apostasía general probablemente. Habrá más apóstatas, más gente que se van a rebelar contra Dios. Por eso dice Lucas, dice que cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe aquí en la tierra. O sea, va a ser algo tremendo, va a haber mucha apostasía. Y otro segundo motivo, razón que dice Pablo, que todavía no estamos pasando el tiempo de la tribulación, es que dice, se manifestará el hombre de pecado. Eso todavía no sucede. Y cuando hablamos del hombre de pecado, estamos hablando del hijo de perdición. Y muchos dirán, ¿y quién es el hombre de pecado que habla la Biblia? Bueno, en la Biblia encontramos muchos nombres, pero en Juan y en nosotros mismos más lo conocemos como el anticristo. ¿Sí han escuchado ustedes hablar del anticristo? Pues probablemente está hablando de este hombre. Dice que el anticristo o el hijo de la perdición va a ser un hombre, no va a ser un demonio, no va a ser algo oscuro, no va a ser una persona
que se va a manifestar en su debido tiempo. ¿Cuándo? Probablemente cuando llegue el día del Señor, que no lo sabemos. Y será una persona probablemente muy influyente, muy famosa, muy conocida, muy carismática. Lo que está diciendo Pablo, todo eso todavía no sucede. Ustedes estén tranquilos, que ustedes son creyentes, son hijos de Dios. Versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose a pasar por Dios. Miren, cuando llegue el tiempo, cuando se manifieste este hombre de pecado, dice que se va a poner contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Hermanos, analicemos un poco a lo largo de la historia protestante. Sabe que mucho se ha hablado de esto. Y muchos han llegado a decir que el Papa es el anticristo. Bueno, o sea, son suposiciones, son comentarios que no tienen nada que ver con la realidad. Otros han dicho, bueno, que Hitler es el anticristo, que no sé, muchos personajes, ¿sí? Incluso hasta Lutero llegó a decir que el Papa o la institución papal podrían ser anticristo. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque la Biblia dice que este hombre de pecado se va a poner en contra de todo lo que es Dios. Y que no sepamos, el Papa sí cree en Dios. ¿Sí o no? Sí cree en Dios. O sea, todos son suposiciones. Pueden tener perspectivas equivocadas, sí, pero creen en Dios a su manera. Y no tienen nada en contra de Dios. El anticristo dice que se opondrá y se opone todo a lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo eso puede pasar, pero yo creo que no nos debe extrañar que llegue a suceder esto, porque hoy en día mismo muchas personas más creen en la ciencia, sus capacidades, y dicen, yo no necesito a Dios. Entonces, no debemos, digamos, preocuparnos tanto por eso. Pero va a pasar. Fíjate, más adelante dice que se sentará en el templo de Dios este personaje. Pero si nosotros hacemos un poco de historia, el templo de Dios hoy en día no existe todavía. Lo que nos da a entender es que eso está hablando a un futuro que va a suceder. Porque si nosotros sabemos es que el templo fue destruido, claro que está profetizado de que el templo nuevamente va a ser reconstruido. Pero igual no sabemos cuándo ni cómo, pero va a suceder. Y lo que va a hacer este hombre de pecado, dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Tremendo, ¿no eso? Pero nosotros como iglesia no debemos preocuparnos por eso. Si se cumple, porque déjenme decirles que en esto hay muchas interpretaciones. Por eso ya les dije, es uno de los libros más difíciles de interpretarlos. Vamos adelante, versículo 5. No os acordáis, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Miren, por eso lo difícil que es. ¿Qué decía Pablo? Nadie estuvo presente en aquel momento. Pero Pablo dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Nadie puede decir exactamente esto dijo Pablo. Claro, yo puedo suponer que esto pudo haber dicho, que Pablo les estaba hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo y que todavía no había llegado el tiempo. Y lo que ellos estaban pasando no era la gran tribulación. Pero yo no puedo asegurar que esto le estaba diciendo. Por eso no hay cómo hablar más de esto. Versículos 6 y 7.
dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y el 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Igual, Pablo les dice a los tesalonicenses lo que realmente, qué es lo que le está deteniendo a que venga este hombre de pecado a manifestarse aquí en la tierra. Pero nosotros no sabemos exactamente igual. ¿Qué es lo que les dijo? Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Algunos estudiosos dicen que puede haber sido, escuchen bien, el arcángel Miguel. Otros dicen el Espíritu Santo. Y así, muchas cosas se pueden decir. Yo personalmente puedo decir que es Dios mismo quien no permite que todavía este hombre de pecado se manifieste hoy aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para hacer todo, ¿sí o no? O sea, pero no puedo asegurar de que así sea. Entonces creemos, sí, o sea, yo creo que cuando se manifieste el hombre de pecado, probablemente la iglesia ya no esté, ya haya sido, no sé, llevada con Jesucristo, porque otros dicen que sucederá al mismo tiempo que la iglesia arrebatada, con la gran tribulación, etcétera, etcétera. Creemos que la iglesia ya no esté presente allí cuando venga el Señor, pero no te puedo asegurar, porque déjenme decirles que en la venida del Señor todavía va a haber gente que aún se podrá salvar. Bien, entonces por eso digo, es un tema bastante complejo de predicarlo. Pero podemos entender que este hombre de pecado va a ser un hombre muy influyente, un hombre carismático. Pero no va a ser un fanático religioso. Ahora, ¿cuándo vendrá? Solo Dios lo sabe. Dios en su soberanía puede esperar todo el tiempo. Y no es que este hombre de pecado está esperando a la voluntad de Dios, no. Si es por él, ya quisiera manifestarse. Pero no es el tiempo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el hombre matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, cuando venga aquel hombre que aquí lo llama el inicuo, dice que el Señor mismo, con el poder de su boca y con el resplandor de su presencia, lo va a eliminar, lo va a matar. No es que va a haber una guerra entre el bien y el mal y que va a triunfar el bien, no, solamente con su presencia. Dice que será quitado este hombre, así, ¡zas!, de una sola. No hay rival para Dios, todos lo sabemos. Ya. Pero como digo, todo eso, ¿cómo lo hará? No puedo asegurarles. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que está diciendo es que Satanás mismo le va a dar poder a este hombre, que estamos hablando que sería el anticristo. Porque en Apocalipsis 13 nos dice que Satanás le dará su trono y su autoridad. Por eso dice que hará grandes señales y prodigios mentirosos. ¿Y quiénes serán las víctimas que van a creer en estos engaños? Los incrédulos. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos. Querida iglesia, no se dejen engañar por aquellos milagros mentirosos. Por eso debemos aprender a discernir los espíritus. Debemos aprender si en realidad es de parte de Dios o no lo es. Entonces, todas las personas que de alguna manera han rechazado a Dios o que no están firmes en la fe, van a caer en estas mentiras. Sí. Porque
porque realmente no quisieron creer en el Evangelio de la gracia. Porque hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, hermanos. Y todos conocemos lo que es el Evangelio de la gracia. La gracia inmerecida de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para ser perdonados de todo pecado. Que nos podamos arrepentir y de esta manera seamos hechos hijos de Dios. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí nos habla tan claro el apóstol Pablo. ¿Quiénes dicen que se pierden? ¿Los creyentes o los no creyentes? Los que no han creído, pero aquí dice algo bien claro. Cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y este era el título de esta predicación. El amor de la verdad. Y cuando estamos hablando del amor de la verdad, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Y esta es la clave. Entonces, todos aquellos que pueden ser engañados con todo esto o seducidos por los milagros y prodigios, obviamente estos van a ir al lago de fuego algún día. Y son aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Prefirieron escuchar otras doctrinas. O peor de los casos, no creyeron en Dios. Por eso nosotros como iglesia no debemos preocuparnos por aquello. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos muy creyentes en el Señor. ¿Es verdad? Eso es, hermanos. Somos salvos por su gracia. Entonces a los que no creyeron o rechazaron, ¿qué les queda recibir? La iniquidad de la mentira para perdición. Y son aquellos que a un momento apostataron o se han quedado porque han rechazado el Evangelio de verdad. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Miren, hermanos, esto es tremendo. Cuando uno no quiere creer, se resiste. Uno puede decir, no. Uno puede decir, es que la iglesia es muerta, dice. No es muerta. Es una iglesia viva, porque aquí se predica el Evangelio de verdad, querida iglesia. Uno puede decir, pero si en otros lugares hay milagros, hay señales, te profetizan, hay prodigios. Y es verdad, sí existe. Pero ¿en verdad crees que es de Dios? ¿Estás seguro? Hermanos, el Señor nos está advirtiendo. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, hermano. No te dejes engañar. Tú mismo las Escrituras. Ahí está toda la verdad que debemos conocer. Discierne. Y gracias a Dios tenemos mucha ayuda. Aquí, por ejemplo, damos instituto ministerial para capacitarnos y no dejarnos engañar por ciertas cosas. Estemos atentos a todo esto. No podemos aceptar la mentira, porque eso nos va a llevar a la perdición. Es lo que está diciendo. Dios tiene un límite. Cuando uno no quiere entender sus escrituras, sus palabras, su verdad, dice que envía un poder engañoso. Porque somos cabeza dura, no queremos entender. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo. Y muchos pueden decir, entonces Dios es malo. De ninguna manera, hermanos. Dios no es malo. Por eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tengamos vida eterna y no nos perdamos. Y uno puede decir, Dios es duro, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia.
Escuchen lo que dice Romanos 1:21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Eso pasa. Muchas personas se les habla del Señor y no quieren entender y rechazan. Pues a esas personas, Dios mismo va a derramar su ira sobre ellos. Los que no recibieron el amor de la verdad. Eso es lo que les queda a los que no creen en una sana doctrina. Iglesia, estén atentos a lo que ustedes están viendo o escuchando. Todos sabemos que en las redes sociales hay muchos predicadores. ¿De qué hablan? Hablan muy bonito. Y es verdad, te motivan, te levantan. Y te hablan de riquezas. Y suena bonito, pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que creamos en su palabra para salvación, para vida eterna. Ese es el propósito. No para ser ricos, millonarios, famosos, que nos aplaudan. No, de ninguna manera. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo que nos dice el Señor: ustedes, iglesia, ustedes, hijos de Dios, denle gracias siempre a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha permitido que nosotros sí pudiésemos creer en el verdadero evangelio de amor o en el evangelio de verdad. Que nosotros sí somos hijos de Dios. ¿O alguien tiene una duda? Y eso debemos dar gracias a Dios mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Y es lo que dice Pablo: lo que puede suceder es horrible, pero nosotros, su iglesia, debemos dar gracias a Dios. ¿Saben qué? Dios en su misericordia nos escoge, dice. Siéntete un escogido tú, por Dios, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Si no, no estuviésemos aquí. Y podamos recibir ese amor de la verdad. Podamos estar seguros y firmes de que lo que estamos creyendo es realmente la verdad. Es el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio lleva a la salvación. Un evangelio que no es verdadero no lleva a la salvación. No lleva. Te engaña, te miente. Y no solamente nos escogió para ser salvos, eso quiero que entiendan. No solamente nos escogió para que seamos hechos hijos de Dios, sino también que seamos apartados para con Él. Eso es la santificación. O sea, Él nos aparta para estar con Él, por el Espíritu. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida debe ir caminando hacia la santidad todos los días. O sea, no basta solamente con creer, sino también tengo que reflejar lo que realmente tenemos dentro de nosotros, que es su Santo Espíritu, que es Dios mismo. Y debemos evidenciar realmente lo que tenemos dentro. Porque nosotros, ¿qué podemos tener si somos seres carnales? Nada bueno. Pero es Dios quien se manifiesta. Lo bueno de Él podemos reflejar hacia el mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué bueno podemos hacer o dar? Nada. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Él es el bueno. No nosotros. Por eso debemos ser luz. ¿Quién pone la luz? ¿Quién es la luz? Es Dios. Entonces debemos caminar a esa santidad
que nos conlleva su Espíritu por haber creído en su palabra de verdad. Esto es tremendo. Versículo 14 y 15. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quién nos llamó? Dios mismo. ¿Para qué estamos vivos? Para glorificarlo a Dios. No para que nos vaya bien. Y que si nos va bien, pues mejor todavía, ¿no es cierto? No para que tengamos harta plata. Y es bueno tener dinero. Pero primero lo primero. No quiero decir que tener dinero, que nos vaya bien, es malo. Lo que quiero decir es que primero es Dios. Nunca debemos poner por delante de las otras cosas a Dios. Dios tiene que ser primero en todo en tu vida. Así hace y así obra un hijo de Dios. Dice que hemos sido escogidos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él. Pero también dice más adelante, dice, así que vamos a estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Querida iglesia, ¿qué doctrina estás aprendiendo hoy? Lo que dice la palabra. Yo no les estoy enseñando otra doctrina. Es la doctrina del Señor. Y cuando nosotros practicamos la buena doctrina y la conservamos, realmente vamos a ser fortalecidos por el Señor. Vamos a estar firmes y nada nos va a mover. Y podemos escuchar a otros predicadores, no sé, pues nada nos va a impactar de nuestra fe. Por eso dice, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Retén, guarda, cuida, protege. No te dejes engañar por los falsos predicadores, los falsos maestros. Esa es nuestra responsabilidad. Perseverar, estar firmes. Esa doctrina que estamos aprendiendo hoy, no debemos desaprovecharla. Eso nos conduce a la salvación. Eso nos conduce a caminar en santidad. Eso nos lleva a la salvación. Pero los que no hacen esto van a apostatar. No sé qué más pasará. Y quiero culminar con estos versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena obra. Ponte de pie, querida iglesia. Si tú estás aferrado a la doctrina, si tú estás caminando en la verdad, si has recibido la verdad para ser salvo, dice la Escritura, Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo, el que te amó y te dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él dice que conforta nuestros corazones. Él mismo. Entonces la clave, ¿dónde está? En que vivamos de acuerdo a la verdad de la verdadera doctrina. Vivirla. Caminando en santidad. Reflejando lo que realmente somos y lo que tenemos de parte de Dios. Y alguien puede decir, a lo mejor yo no soy escogido, porque eso también está hablando, que nosotros hemos sido escogidos para salvación. Y si alguien piensa así, y dice, a mí no me escogió, esta es la oportunidad
Aférrate a la doctrina de la verdad y serás salvo. Porque para eso murió Jesús en la cruz. O sea, nadie puede decir, yo no sé si seré escogido. Jesucristo murió en la cruz por todos, sin excepción de personas. Por el más vil. Por todos los pecadores, porque todos somos pecadores. Él lo hizo por amor todo aquello. No te olvides. Y no es que ahora tú eres una excelente persona. No es que ahora eres una persona que nunca más va a pecar. No, eso no existe. Pero es el amor de Dios tan grande que aún así, sabiendo que le vamos a fallar, Él nos perdonó ya y nos hizo salvos por su gracia. Qué bendición, ¿no? Oremos.